El libro del que voy a hablaros hoy termina con un prólogo, y dice así. Si ponemos en papel los prejuicios del pensamiento científico y creativo, los prejuicios que enfrentan ambos procesos florecen sin apenas regarlos. Por un lado, estaría la mente científica, necesariamente lógica y ordenada, pulcra y hermética en sus procedimientos, fría de alma, vertiginosa en sus razonamientos. Y en contraposición, la mente creativa, que tiene más corazón que cerebro, menos razón que instinto insolente, de albedrío libre, capaz de alzarse sobre la banalidad de lo cotidiano con el vuelo de la imaginación. Así las cosas, ambos procesos parecen excluirse mutuamente. La presencia de uno niega la del otro. Entre ambos extremos no hay un margen para una escala de grises. No es necesario, en cualquier caso, recurrir a las últimas investigaciones neurocientíficas para demostrar lo endeble de los prejuicios que enfrentan los pensamientos científicos con los creativos. Basta ojear algunos retazos de la historia reciente para percatarnos que aquello que los prejuicios distancian, en la raíz, están tan cerca que se mezclan y retroalimentan. Para estos vídeos que voy a estar presentándoos estas semanas me he basado en este libro, del cual os llevo dando la tabarra por redes sociales más de medio año. Está escrito por Gabriele Sofia, que desde 2016 se dedica a estudiar de qué manera el espectador ve y de qué manera el actor actúa desde el punto de vista neurocientífico. Este es un compendio de todo lo que se conoce actualmente sobre este tema y defiende una tesis muy clara. El espectador es un objeto relacional y como tal hay que estudiarlo. ¿Y esto qué significa? Hay una primera cosa que se ve que no funciona, que es estudiar al espectador de manera analítica. No puedes estudiar a un espectador analizando simplemente su cerebro. Ni siquiera puedes analizar al espectador fuera del entorno teatral, porque el espectador no es un conjunto de órganos. Al igual que un equipo de fútbol no es solo la suma de sus deportistas. El equipo tiene características que los jugadores por separado no tienen. No tiene sentido hablar de táctica, por ejemplo, si eres solamente un jugador. La táctica es una cualidad del equipo. Bien, pues estas características tienen un nombre: emergentes. La táctica es una característica emergente del equipo de fútbol. Pues resulta que las neuronas espejo también son un equipo, y ese equipo tiene características emergentes. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia empieza a tener muchísimos problemas, muy especialmente en neurociencias. De aquí surgen las llamadas ciencias de la complejidad. Ciencias que empiezan a considerar dentro de sus métodos de estudio las realidades emergentes, los equipos y sus características. Comentaba que este problema fue especialmente acuciante a las neurociencias. Bien, pues en neurociencia existe un problema que es muy difícil. De hecho, se le ha bautizado como el problema difícil de la conciencia. Es complejo, pero así a grandes rasgos lo podremos definir como ¿de dónde coño y qué coño pasa en el cerebro para que acabe generando una conciencia y por qué? Os dejo un vídeo al respecto por si queréis profundizar. Básicamente este problema se abordó de dos maneras que intentaré decir muy rápido porque no es lo que nos compete en este vídeo. Pero son de la manera cognitivista, es decir, que las neuronas de tu cerebro computan los estímulos y los convierten en una representación, o de manera emergentista, que es que tus neuronas son un equipo y la relación que hacen entre ellas generan una proyección que es lo que tú ves. Las dos son muy parecidas, ambas hablan de representaciones de la realidad, lo que pasa es que en el segundo caso no hay una relación directa entre la realidad y tú. Toda la realidad que existe la generan tus neuronas. No hay un diálogo, ¿no? Esto súper simplificado, ¿vale? Entonces, en medio de este embrollo, en los 90, un chileno llamado Francisco Varela propone una nueva manera de abordar este problema, que se llama neurofenomenología. Ojo al palabra. Criticada por muchos y amada por muchos también, porque es una disciplina que mezcla ciencia con filosofía y eso a algunos pues les cuece. A grandes rasgos, lo que te dice es que no se puede estudiar la experiencia humana fuera de la experiencia humana. Como dice el propio Varela, no tenemos ni idea de lo que podría ser lo mental o lo cognitivo fuera de la experiencia que tenemos de ello. Y por ello, debemos orientar nuestros esfuerzos a realizar una exploración sistemática del único vínculo existente entre la mente y la conciencia que parece ser tan obvio como natural: la estructura de la propia experiencia humana. Y la cosa es que esta corriente propone una cosa que nos interesa mucho en teatro. Señoras y señores, de los creadores del cognitivismo y el emergentismo surge la cognición encarnada, o también llamada en acción, y propone una cosa muy loca. Propone que percibir el mundo y hacer no son cosas distintas. Propone que percibir es una acción, no es algo que ocurre de manera pasiva, y que es la acción lo que te permite percibir. Esto es muy loco, porque desde este punto de vista ya no existe algo como percepción separado del cuerpo, porque la acción forma parte de percibir, y por ello de entender el mundo. Y si el mundo le modifica y tú le modificas,
Podrías plantearte incluso que no hay un umbral absolutamente claro entre lo que eres tú y lo que es el mundo, porque hay una relación directa entre el mundo y tú, que se manifiesta a través de la acción. Pero un segundito. ¿Qué es la acción? Bueno, como veremos, el teatro ya iba un pasito por delante en este tema. Es el planteamiento del problema lo que es erróneo, porque este lleva consigo el peso de la tradición. Es decir, la división de la unidad de todas las realidades psíquicas y motoras. Deberían ser, en cambio, entendidas como un proceso unitario. La Universidad de Parma, que fue la primera en el mundo en llevar a cabo investigaciones con neuronas espejo, como veremos más adelante, propone unos conceptos clave para entender qué es esto de la acción. 4 conceptos, concretamente. Por un lado, el movimiento. El movimiento es un desplazamiento de una parte del cuerpo. ¿Veis? Esto pues se está moviendo, esto se está desplazando. Y sin más. Ok, un acto motor es un movimiento que permite a un individuo alcanzar un objetivo. Si lo hago cogiendo una taza, como veis aquí, serían como mínimo 2 actos motores, el de abrir la mano y acercarla, y el de girar la cabeza para mirar la taza. La concatenación de los actos motores es una acción. Pero tío... Y estos actos motores se organizan por una intención. No es lo mismo coger una taza para lanzarla que para beber de ella. Y esto es muy importante porque es la intención de un actor lo que hace mantener al espectador en vilo, porque es lo que te hace como espectador entender qué es lo que está pasando. Entonces un actor lo que tiene que realmente es crear intenciones de una manera precisa. Pero la movida es que en realidad a la hora de estudiar esto es complejísimo, porque es que ni la acción ni la intención son cosas estancas, cosas que puedas decir, esto es una acción, esto no es una acción. Consideremos una cosa. Un actor es en sí mismo el artista y la obra de arte, ¿no? Como artesanos tenemos que conocer lo mejor posible los mecanismos con los que actuamos para poder hacerlo y repetirlo cada vez. Tenemos que conocernos. Pero todo lo que conocemos, como decíamos antes, si lo hacemos a través de nosotros, nos modificamos. Entonces, el hecho de conocer, en este caso a nosotros mismos, implica necesariamente modificar lo que queremos conocer, que somos nosotros. Entonces veis que hay una correlación entre lo que dice Varela de que la percepción es acción y lo que al final hacemos los actores, ¿no? Empecéis a ver esto de que la percepción es acción. Conocerse, como decimos, es una acción. Pero, ¿eres capaz de decir cuándo empiezas o terminas una acción? A esto me refiero con que las acciones no son cosas estancas. Fijaos, hubo un experimento muy gracioso que consistía en poner a una persona delante de un botón. La persona tenía que pulsarlo cuando ella quisiera, mientras le medían la actividad cerebral. Pues lo que pasaba es que la actividad cerebral empezaba siempre al menos un segundo antes de que la persona pulsase el botón. Eso demuestra que el momento en el que somos conscientes de hacer algo es solo el punto álgido de un proceso que ha tenido que iniciarse necesariamente antes. Y es algo que se da de interactuar con el mundo exterior. O sea que siempre estamos en acción. Y también implica que la acción es una cosa con muchas capas. Y estas capas se organizan de una manera muy especial. Imagínate que te caes al suelo. Lo que pasa cuando te caes al suelo es que de alguna manera paras la caída, a pesar de que no te la esperes. Eso es una acción. Y una acción que depende de cosas tan arbitrarias como la postura, con qué pie diste el último paso antes de caerte, tu esquema corporal, el juego de equilibrios entre tu columna y tu cadera, la velocidad que tenías al andar en el momento de caerte. Todo eso condiciona cómo paras la caída. Y también es algo que está en continua reorganización. Es un sistema de procesos que regulan constantemente el movimiento y la postura. Y que, ojo, al organizar la acción forman parte de ella. ¿No conocéis a nadie que cuando habla por teléfono necesita levantarse y ponerse a andar? A mí eso me pasa muchísimo, por ejemplo. Oye, tráeme 2 kilos de puerro y 2 de mandarinas, ¿vale? Que no se te olvide. O que necesitáis estar de ciertas maneras para pensar determinadas cosas. A ver, es que esto no puede ser tan difícil, ¿eh? Joder, soy gilipollas. Pues esto es en parte por la existencia del esquema corporal. Y con esto ya podemos sacar 2 conclusiones sobre él. Que es propioceptivo, o sea, que está relacionado con la manera que tenemos de vernos a nosotros mismos. Y que es prereflexivo, es decir, que está ahí antes de cualquier acción voluntaria. Ninguna acción es 100% voluntaria ni 100% involuntaria. Pero esto también implica otra cosa. En la lógica de antes, en que la percepción no puede estar separada de la acción, en tanto que toda percepción es acción y viceversa, el esquema corporal no es simplemente cómo está organizado el cuerpo. Es que el esquema corporal es requisito para conocimiento. Ejemplo, manías de estudiante. Tienes que levantarte y hablar hacia la pared para poder quedarte con las cosas que estás aprendiendo. Esa manía es una forma de reorganizarte para conocer físicamente. Entonces el cuerpo no es un instrumento de conocimiento, es su órgano. Es decir, que conocemos en el cuerpo, no con el cuerpo. Hace ya tiempo que la teoría del esquema corporal ha contactado con las funciones cognitivas más elevadas, incluyendo el lenguaje. Y si lo pensáis un poco, también incluye esto que hablábamos antes de la acción. Normalmente diríamos que la intención es como la parte mental de la acción, ¿no? Pues yo tengo intención de coger un cuchillo para cortar.
O tengo una intención de coger cuchillo para matar. La intención es el para matar y el para cortar. Pero si hablamos que el esquema corporal influencia también los procesos cognitivos, significa que de alguna manera la intención depende del esquema corporal. O que al menos la intención tiene que ser corporal también. Por tanto, acción e intención son lo mismo. Realmente, en rigor, coger un cuchillo para cortar y coger un cuchillo para matar no es la misma acción. Y es que lo percibimos de manera distinta. Las acciones son estructuralmente intenciones, y la concepción de la intención como estados mentales debe completarse mediante una concepción de la intención como corporal. Evidentemente esto tiene un papel crucial en la toma de decisiones. Si el esquema corporal modifica el cómo te caes antes de ni siquiera caerte, el esquema corporal lógicamente también tiene una función anticipatoria. Y si el esquema corporal forma parte de la acción, que en realidad es la intención, la anticipación forma parte de la acción misma. Esto ya lo habíamos confirmado antes con el experimento del botón. La acción de pulsar el botón empezaba en el cerebro del sujeto un segundo antes de pulsar el botón. Y en el ejemplo de la taza, no es lo mismo que yo vaya a coger una taza que esté llena o que esté vacía. Y voy a organizar a mi movimiento y mi acción per se va a ser distinta si quiero coger una taza llena o una taza vacía. Antes de incluso dar la orden a mi cuerpo de que vaya a coger la taza. Que la acción exista antes de darse la orden motora implica que también se puede inhibir o adaptar, hasta el punto de no darse la orden motora. Si alguien me dice que la taza está ardiendo justo antes de cogerla, puedo hacer pues de repente ya no. Aunque yo la acción la tengo internamente, inhibo la acción. Es como cuando quieres besar a alguien y no sabes si puedes besarle. Pues la acción de besar está ya en tu cuerpo, y quien tienes delante ve que le miras con ojitos, pero inhibes el acto motor. ¿O no? En este sentido, en realidad, inhibir es decidir. Es de entre todas las opciones que ya están en la acción, porque la acción es en sí misma todo lo que puedes hacer con ella. Inhibir todas las opciones posibles menos la más eficaz, que es la que al final acabas haciendo. Y además hay decisiones que tomamos con mucha frecuencia. Cuando hacemos algo muchas veces en contextos similares, tendemos a repetirlas. Es como si tuviéramos una especie de vocabulario de actos que ya no tuviésemos que pensar. Ya no tenemos que pensar cómo se coge una taza o cómo comer, pero aprendimos a hacerlo. Y esto nos puede llevar a muchísimas conclusiones dentro del teatro, que ya analizaré. Pero así a priori nos lleva a pensar en la improvisación. Al improvisar lo que haces fundamentalmente es aumentar tu vocabulario de actos. Es decir, entrenas el hecho de encontrar diferentes soluciones a un mismo problema que ya conocías en la vida real. ¡Por eso la impro es tan importante! ¡Para la creatividad del actor! La acción, de nuevo y de forma muy profunda, depende de cómo percibes el mundo, y la acción te permite percibir. La acción depende de tu relación con el mundo, por tanto. Pero, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Por qué la acción forma parte de la percepción? ¿Por qué conocemos en el cuerpo? Es aquí cuando tengo que entrar a hablar de las neuronas espejo, pero eso lo dejaremos para el siguiente capítulo. Si te ha resultado interesante el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Dale a la campanita para que seas la primera persona a la que le llega mi siguiente vídeo. Y si quieres estar más en contacto conmigo, sígueme por mis redes sociales. Nos vemos la semana que viene con un poquito más de ciencia. Pero espera, esto es de otro canal, ¿no? Lo dicho, que nos vemos en el próximo ensayo.